muy general, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema de pronta respuesta o un SIG de pronta respuesta? En realidad, el SIG de pronta respuesta puede venir dado en diferentes etapas de la gestión del riesgo, ¿no? Puede venir en la etapa de prevención o mitigación, por ejemplo, si se dan cuenta, es decir, para prevenir el riesgo. Puede ser dado en la etapa, como decir, ya de la preparación para asumir un riesgo en sí, ¿no? Puede venir ya después de un riesgo, es decir, cuando ya viene la etapa del impacto del riesgo, cuando yo me estoy recuperando no de ese riesgo, ya vendría a ser de un desastre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, viene en una fase anterior al riesgo, ¿sí? Durante el riesgo, después del desastre y cuando yo me estoy ya reconstruyendo, es decir, ya quiero construir una resiliencia de tal manera que yo mejore mis condiciones para evitar ese riesgo. Entonces, estos sistemas, no existe un sistema que podríamos decir que maneja toda la gestión de riesgo, ¿no? Porque el sistema de gestión de riesgo es todo un proceso. Entonces, un sí que maneje todo, podría decirse que no existe, ya que el SIG en realidad de pronta respuesta, el objetivo principal que tiene es trabajar en la etapa de mitigación y prevención. Es decir, es un sistema que se construye antes de que exista el riesgo y que en el caso de que exista ya un desastre porque ya se activó uno de estos tipos de peligros ambientales, entonces, ahí nosotros usamos la información que fue construida en una etapa anterior, ¿sí se dan cuenta? Entonces, siempre hay que pensarle que estos sistemas trabajan como una visión de mitigación, es decir, antes, ¿no? No es una parte, como decir, en la etapa de recuperación. Podría ser usado en la etapa de recuperación, pero ya no es de pronta respuesta. Ya ahí es un sistema o una plataforma propiamente de recuperación, ¿sí se dan cuenta? Entonces aquí hay que pensar que el GIS de pronta respuesta se construye antes, se utiliza durante y se modifica para que sea aplicable ya para la reconstrucción, es decir, para esa fase propiamente dicho, ¿no? Entonces, como les decía, estos signos tienen este objetivo de manejar toda la plataforma y todas las etapas. Entonces, algunos datos, por ejemplo, de pérdidas por desastres en el año 2017, nosotros vemos que aquí en Latinoamérica, por ejemplo, tuvimos en Perú esta grave pérdida, ¿no? Tuvimos un efecto sumamente grave, igual en Ecuador, casi en toda Latinoamérica tuvimos una presencia de estos desastres realmente elevados, pero igual en los Estados Unidos y por diferentes causas. Si se dan cuenta, no es solamente por sismos, sino también tenemos inundaciones, tenemos casos de deslaves, tifones y demás, ¿no? Entonces los desastres son de diferentes tipos y por ende los sistemas de pronta respuesta son generales. Nosotros en estos sistemas podemos construir bases de datos o geodatabases que manejan la información muy detallada, pero la información que nosotros publicamos es información muy precisa y de los resultados finales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos también estas estadísticas, ¿no? Entonces, los sistemas de este tipo también tienen el objetivo no solamente de presentar los mapas, sino de presentar este tipo de estadísticas, es decir, son sistemas que se trabajan a nivel de un dashboard o de un marco de control, digamos así. Significa que tengo un mapa y tengo también estos como indicadores que me van a permitir controlar diferentes cosas. Entonces, ese es el objetivo. Un SIC de pronta respuesta es muy completo cuando tiene estas dos funciones, cuando tiene la parte cartográfica y la parte estadística. Ahí funciona de manera más eficiente. Por ejemplo, en esta evolución de los eventos, vemos que en el año 2000 hubo la mayor cantidad de eventos naturales, de desastres que realmente afectaron, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2017 bajan un poco más, pero sigue siendo elevado en comparación a los otros años, ¿no? Muchas personas dicen, sí, es el cambio climático y demás. Pero también recordemos que un desastre se da, eh,
o se hace activo cuando afecta a la población. Entonces, obviamente va a aumentar la cantidad de desastres porque actualmente somos una población mucho más elevada que en años pasados. Entonces, mientras más construcciones, mientras más población tengamos, vamos a tener más zonas de riesgo. Porque recordemos que el riesgo está fundamentado en la vulnerabilidad de personas en un territorio, ¿no? Entonces, si no existe personas en un territorio, no podemos decir que va a haber un riesgo, porque puede ser por efectos naturales y ahí no va a haber afectados y no va a haber muertes. Entonces, tenemos que enfocar que esta cantidad de riesgos también se va a aumentar por el gran crecimiento poblacional que existe, ¿no? Entonces, el objetivo general de este módulo en realidad es generar un conocimiento de un SIG que nos permite vincular la metodología de riesgos y publicar, utilizar las diferentes herramientas del SIG para nosotros en realidad manejar y publicar estos resultados y que sea de manera accesible, fácilmente accesible. Entonces, no queremos generar un software muy complicado, ¿no? Una cosa como ArcGIS, no, porque eso es sumamente complicado, eso es toda una plataforma. Queremos tener plataformas más pequeñas, más simples, que permiten que los usuarios externos y de diferentes instituciones pueden acceder a esta información. Entonces, el objetivo es crear las destrezas en estas herramientas. En el primer módulo, nosotros generamos un poco de destrezas en programación, en bases de datos, en QGIS. En este módulo vamos a generar destrezas en lo referente a los SIG. Y tenemos un SIG comercial, que es el ArcGIS, y tenemos un SIG no comercial, es decir, open source, que es el QGIS. Y tenemos una plataforma de publicación de datos, que en este caso va a ser GeoServer y va a ser OpenLayers, que nos van a ayudar a publicar, ¿no? Entonces, tenemos algunos objetivos específicos, que estos ya los he indicado. Entonces, en este caso, tenemos aquí algunas características de los sistemas de pronta respuesta. Como les indiqué, trabajan siempre con la visión del riesgo, de las amenazas, de la afectación, de la vulnerabilidad, y trabajan exclusivamente siempre desde el punto de vista de la prevención, pero son útiles y pueden ser modificados en las fases de mitigación, de impacto, y a futuro esta modificación de datos, esta actualización nos permite cumplir un monitoreo de nuestros resultados, pero no de datos muy detallados, sino un monitoreo, por ejemplo, de cómo fue cambiando un fenómeno de año a año, por ejemplo, ¿no? O de una década a otra década. Entonces, en realidad, el monitoreo es así, porque los SIG de pronta respuesta son generales, como les indiqué, ya vamos a ver algunos. Entonces, aquí tenemos uno que es justamente una plataforma, la plataforma del riesgo global. Ustedes ven que aquí tenemos algunas capas, ¿no? Bastantes capas, y tenemos aquí ya los resultados. Pero sí se dan cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos amenazas múltiples y que fueron en realidad que causantes de muertes y demás, ¿no? Entonces, pero sí se dan cuenta que ese es un resultado, ese no es una capa así como decir drenajes o ríos, no, sino que ahí tenemos el resultado del riesgo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, deslaves y el riesgo de mortalidad, por ejemplo, esta segunda capa de aquí. Pero nuevamente, esa es un resultado. Entonces, lo que subimos a estos tipos de SIG, es decir, a estas plataformas web, en realidad son netamente los análisis, los resultados de lo que obtenemos, ¿sí? No subimos capas base, no subimos capas temáticas, lo que subimos es análisis, ¿sí? Entonces tenemos de diferentes tipos, aquí ellos tienen una estructura muy bien definida. Tenemos otro tipo, por ejemplo, este es muy sencillo. Y aquí yo lo he cargado, ahí están las páginas web donde ustedes pueden ingresar. Entonces, aquí lo he cargado justamente para que lo vean. Entonces, es tan sencillo que miren, yo busqué aquí Ecuador, la palabra Ecuador, simplemente decir, pues está por países, ¿no? Y miren, si yo le puedo hasta hacer un clic en sus
provincias y demás, ¿no? Y va a acercarse a la provincia. Y aquí puedo hacer clic en inundación fluvial y me da información del grado de inundación, ¿no? A nivel fluvial. Entonces, si se dan cuenta que esto es muy sencillito en realidad. No es algo, no es una plataforma muy compleja ni, ni muy elaborada, ¿no? Tiene simplemente este tipo informativa. Entonces, justamente ese es el objetivo, es decir, que informe de la manera más sencilla, que sea información accesible y a todo tipo de usuarios. Entonces, uno puede crear uno de estos sistemas para usuarios público en general, así como, por ejemplo, los niños, las mujeres, las madres y demás, es decir, personas que no son geógrafos, que es como este tipo de información, que es muy general. O podemos generar también sistemas que son más técnicos o sistemas de toma de decisiones, es decir, a nivel de autoridades, a nivel de técnicos, ¿sí? Entonces podemos nosotros tener diferentes plataformas web para diferentes tipos de usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí dice por terremoto, ¿no? Entonces ahí vemos la misma provincia y por los diferentes grados de afectación. Entonces, por ejemplo, en esta provincia todo es casi alto, ¿no? Entonces, pero son, como les digo, análisis, son cosas generales, ¿no? Tenemos otro tipo de plataformas, como por ejemplo esta. Esta, en cambio, nos muestra aquí las estadísticas, si ven, de una manera muy interactiva, podemos ver los datos, bajarnos la información y demás. Seguimos viendo aquí más estadísticas, ¿no? Entonces, es de una manera diferente, ¿no? Está presentada exclusivamente a nivel de estadísticas. Aquí no tenemos mapas. Aquí tenemos, sí, al final, algunos mapitas, ¿sí ven aquí? Pero nuevamente es solamente a manera de un reporte, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que sea, ¿por qué? Porque al ser de pronta respuesta, nosotros no podemos tener también una plataforma muy complicada, porque o si no, la publicación de los datos será demasiadamente costosa, será demasiadamente trabajosa y tomará demasiado tiempo. Entonces, hacemos este tipo de plataformas rápidas, de tal manera que no no cueste un trabajo de días, digamos, sino que sea solamente unas pocas horas y ya se publica, ¿no? Y además de eso, que se actualice en tiempo real. Entonces, el objetivo es más técnico. Esta es la plataforma justamente de Naciones Unidas. Tuvieron un problema el día de hoy que justamente creo que está caído el servidor. Sí, miren, se cayó el servidor, pasa en todo lado. Pero ustedes pueden ingresar algún otro día y ahí van a ver estos mapas y pueden ir encendiendo estas capas así como estaba en el ejemplo, ¿no? Pueden ver de todo, hay muchísima información. Pueden bajarse gráficos, pueden bajarse datos y demás, ¿no? Es completamente libre. Entonces, nosotros tenemos todos estos diferentes tipos de sistemas de pronta respuesta, ¿no? Entonces, aquí un poco para recordar que nosotros tenemos los diferentes tipos de sistemas de coordenadas, geográficas y planas. Creo que la mayor parte de nosotros somos geógrafos. Tenemos diferentes tipos de proyecciones. No nos vamos a olvidar esa parte que es fundamental para manejar los datos geográficos, ¿no? Entonces, podemos manejar siempre desde las coordenadas planas cuando estamos hablando de sistemas locales, de estudios o temas muy locales, ¿no? Pero si vamos a publicar, por ejemplo, toda la región de Latinoamérica, no vamos a manejar una sistema de coordenadas planas, sino lo manejaremos desde un sistema de coordenadas geográficas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos datos de las coordenadas geográficas, paralelos y meridianos y demás, cosas que muchos conocen. Ahora las coordenadas planas, recuerden, anteriormente este es un sistema de coordenadas que maneja la parte geométrica, ¿no? Entonces, en cambio, en las coordenadas planas, nosotros es como pasar desde lo geométrico, lo redondo, hasta un plano, ¿no? A un 2D, digamos así. Entonces, cuando nosotros proyectamos en la web
este tipo de coordenadas, digamos así, nosotros tenemos que siempre proyectar en coordenadas globales. No podemos usar las locales. Podríamos usar locales, pero solamente si no va a haber, como decir, deformación. Entonces, por ejemplo, a mí en el Ecuador yo puedo hacer eso. Yo sí puedo darme el lujo de coger y utilizar coordenadas planas, pero si yo estoy en Chile, no es una buena idea, porque eso se va a ver de muy mala calidad, entonces tengo que utilizar coordenadas geométricas, ¿no? Si estoy en latitudes muy nórdicas, igualmente, o muy al sur también. Entonces, esos son unos temas técnicos que hay que recordar. Entonces, bueno, aquí tenemos aspectos técnicos, como son las proyecciones, cada uno escoge la proyección que le corresponde, si son cilíndricas, si son cónicas y demás, ¿no? En el Ecuador utilizamos una cilíndrica y creo que la mayor parte del país es igual. Entonces, ¿cómo se forman las proyecciones cilíndricas? Esto es principalmente para las personas que no han tenido unas bases respecto a esto, ¿no? Entonces, aquí está explicado el tema de las zonas. Entonces, por ejemplo, la zona en el Ecuador que más se maneja es la 17 Sur, pero también nosotros tenemos 18 Sur, tenemos la 17 Norte y la 18 Norte, Galápagos está en la 14, en la 15, en la 16. Entonces, bueno, este tema de las zonas, recordemos que no podemos manejar en nuestros sistemas, si vamos a manejar en locales, más no podemos manejar la 17, la 18, no, tenemos que todo transformar siempre a una sola, ¿no? En nuestro SIG podríamos manejar por proyección, eso no habría problema, pero cuando ya publicamos datos, todos tienen que estar en la misma zona o simplemente ser datos con unas coordenadas geográficas, ¿no? Entonces, tenemos aquí que es un sistema de información geográfica. Bueno, como muchos conocemos, es una herramienta que nos permite guardar la información, que nos permite también manejar los atributos, cargar atributos, ¿no? Y también cambiar de proyección, nos permite manejar la base de datos geográfica. Todos tienen sus pequeñas tablas para manejar sus atributos. Entonces, el signo es solamente un graficador de geometrías como el CAD, sino que también tiene la asociación de los objetos espaciales hacia los atributos y las tablas. Y aquí, ¿cuál es el objetivo de los SIG? Entonces recordemos que es analizar, como decir, el análisis espacial, ¿no? Diferentes tipos de análisis, de localización y demás, ¿no? Tenemos la creación de los objetos, la adquisición también de objetos. Ahora podemos acceder a diferentes fuentes de información y a los tiles que se llama, que los tiles son estos capas como se maneja en el OpenStreetMap, ¿no? Nosotros podemos ya almacenar ahí mismo la información, podemos editar esta información, transformar, visualizar y distribuir, ¿no? En un sistema de información geográfica, obviamente, si es de nivel desktop, la visualización va a ser solamente para mí mismo, ¿no? Si yo quiero salir ya hacia afuera, digamos así, entonces yo ya necesito otros tipos de sistemas que están añadidos, que son los servers, ¿no? Entonces Postgres es una base de datos, pero es una base de datos que está basada o está guardada en el servidor de su computador. Entonces estamos hablando que esa base de datos, si ustedes comparten su servidor, muchos usuarios podrían trabajar la información. Entonces ya no necesariamente esto solamente yo utilizo la información, sino que podría trabajar ya en equipo, ¿no? Y la distribución exclusivamente estamos hablando de mapas impresos, mapas digitales, los XML, por ejemplo, que ahora se envían de un lado al otro, porque obviamente los XML tienen una capacidad muy buena en reducir el peso de la información y se puede enviar bases de datos completas, ¿sí? Y la publicación web propiamente dicha. Pero para publicación web yo ya necesito otras plataformas. Si trabajo en comercial es una cosa y si trabajo en software libre es completamente otra cosa, ¿no?
Entonces aquí nosotros tenemos algunas funciones que es como basándonos en lo que teníamos anteriormente, ¿no? Que es el ingreso de la información, su manejo, la gestión, la manipulación en la parte de la preparación de la información para pasar al análisis y modelamiento y finalmente la salida de la información, ¿no? Algunos componentes que ya conocemos, el hardware, el conocimiento, no, es fundamental. Si no sé los procesos, muy difícilmente puedo yo dar un buen manejo de los sistemas de información geográfica y pasar de solamente dibujar o manejar shapes a realmente analizarlos. Los usuarios o la población, usuarios internos, externos, el software propiamente dicho que yo utilice y los datos. Todo depende de los datos, de la calidad de la información. Si los datos no guardan calidad, tienen errores o problemas, muy difícilmente yo voy a poder en realidad sacar un buen producto, ¿no? Entonces de eso maneja, digamos, depende casi todo. Entonces tenemos algunos recursos que justamente viene del aspecto anterior. Es fundamental el personal calificado. Hay ciertas cosas y detalles que pueden mejorar la gestión de la información en realidad, los conocimientos, los métodos y demás. Y de ahí vienen los recursos técnicos, que es la parte en realidad que cualquier persona podría manejar. Entonces solamente eso, es decir, son cosas que podrían ser manejadas por cualquier otro profesional, pero los recursos humanos son los que le dan la experticia exclusivamente para que sea un sí de pregunta-respuesta o de riesgos naturales o catastro o demás, ¿no? Es decir, le da la utilidad al SIC propiamente dicho. Ahí tenemos algunos hardware que nos permiten en realidad, aquí a este lado tenemos los servidores web, la nube, internet, todos estos son parte de lo que vendría a ser el hardware que nos permite manejar por detrás, digamos así, en nuestras computadoras y poder cargar las diferentes funciones y dar los diferentes servicios. Ahora, a este lado, los plotters, escáner y demás, como ustedes saben, son lo que nos ayudan en cambio a recopilar datos, nos ayudan a imprimir la información y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos una de las fuentes para poder recopilar información, tomar datos en campo, ¿no? Podremos tomar con navegadores, con GPS diferenciales, con estaciones totales, con cualquier tipo de este tipo de metodologías, con imágenes satelitales, podría también hacerlo y demás. Ahora, no hay que confundir, los navegadores son una cosa, los GPS diferenciales son otra cosa muy diferente, no tienen las mismas capacidades, no tienen la misma precisión, ¿no? Los diferenciales son sistemas que están enlazados a una red, generalmente a la red de monitoreo continuo de nuestro país. Si ustedes tienen una red GNSS, entonces evidentemente va a estar enlazado a este tipo de coordenadas que nos dan un ajuste, ¿no? O si no, si tengo yo un sistema de monitoreo continuo instalado en mi institución, entonces va a estar conectado y va a triangular desde ahí la información. Entonces trabaja en este tipo de redes que nos permiten en realidad mejorar muchísimo la calidad de la medición. Entonces tenemos también el software, y aquí tenemos dos software que son los estrella, digamos así, a nivel mundial. Entre ellos tenemos, bueno, ahí está una foto del 10.1, pero ustedes van a manejar el 10.6. Entonces es muy popular, fue construido desde 1969. Las bases de datos se pueden manejar solamente en geodatabases, pero si yo quiero compartir o manejar a nivel empresarial, yo tengo que pasar esa geodatabase y manejarla en una base de datos geográfica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hacemos? La geodatabase nosotros le conectamos con Postgres o la geodatabase le conectamos con Oracle, ¿sí? Cada uno de ellos tiene en realidad diferentes tipos de funciones, de capacidades. Es decir, Postgres es una base de datos muy capaz para grandes datos. Y además de eso tiene extensiones directas para manejar datos espaciales. Se puede hacer consultas espaciales desde ese sistema, ¿no? Ahora, Oracle es un poco diferente.
Porque Oracle es una base de datos pura, es decir, no tiene esta extensión geográfica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ArcGIS tiene una extensión que se llama ArcGIS for Server. Entonces, ¿qué es lo que hace ArcGIS? ArcGIS conecta esta base de datos, pero toda la gestión geográfica, todos los análisis, la medición de geometría que ustedes estaban haciendo ahí en PostGIS, todo eso se hace es desde la geodatabase. No es posible hacerlo desde Oracle, ¿no? Esta es una gran limitación porque la cantidad de tiempo que se demora es inmensa. Si nosotros queremos en realidad hacer una consulta en Oracle, no es buena idea. La consulta en Oracle que se podría hacer y podrá ser muy eficiente va a ser sobre los datos propiamente, sobre los atributos. Pero si yo quiero hacer geometrías, análisis espacial y demás, pues entonces tengo que manejar desde las geodatabases. Pero ahí yo tengo que generar índices, porque es la única manera de cortar lo que está a los lados y solamente manejar el pedacito, digamos así, donde yo estoy investigando. Entonces nosotros justamente hace poco estuvimos trabajando con el Ministerio de Electricidad aquí en nuestro país. Ellos tienen una base de datos en tiempo real que se maneja en tiempo real, ¿no? Con geodatabases y Oracle. Es muy automatizado. Y ellos tenían un gran problema que ellos querían hacer análisis espacial y hacían a través de ArcToolbox. Pero podían dejar corriendo. Eso que ellos tienen una plataforma tecnológica inmensa y tienen un ArcGIS completamente empresarial libre, y eso es decir, posible de que ellos lo desarrollen, ¿no? Es un sistema sumamente fuerte y no estamos hablando del desktop, sino realmente del empresarial y no funciona así, sino es un ArcGIS Pro, ¿no? Entonces, ellos en realidad no lograban hasta ahora poder hacer un análisis espacial. Entonces, era necesario generar los índices. Pero en ArcGIS generar índices es un trabajo sumamente arduo. Entonces, por esa razón, cuando nosotros trabajamos a nivel institucional, yo recomiendo que no utilicen Oracle. Es preferible utilizar Postgres. Si vamos recién a integrar la tecnología, pues es preferible manejarlo desde Postgres, porque Postgres tiene las extensiones para hacer análisis espacial, y el análisis espacial lo hago desde ahí, no desde el ArcGIS. Entonces, desde ahí es muy rápido, porque desde el ArcGIS tiene muchísimas restricciones y se demora muchísimo. Entonces, tiene este inconveniente, ¿no? Eso es muy bueno cuando yo hago a nivel más local, cuando yo estoy haciendo búsquedas y análisis más locales. Pero si yo manejo a nivel tan empresarial, pues va a ser un grave problema. Ahora, hay otra función. Se puede manejar geodatabases codificadas, encriptadas, pero ahí sí estamos hablando de una Big Data. Significa que estoy pasando mis datos y estoy codificando a valores ceros y unos, es decir, estoy codificando completamente mi base de datos. Ahí va a ser muy rápida mi información, pero esto es bastante complicado igual. Entonces, estas son unas pequeñas limitaciones de las geodatabases, ¿no? Y ellos tienen también ArcGIS muchos módulos. Son muy ricos en módulos, ArcGIS 3D, ArcGIS análisis espacial, bueno, y actualmente para publicar el ArcGIS online, ¿no? Entonces tienen una facilidad de publicación inmensa, pero todo eso tiene diferentes precios, ¿no? El ArcGIS Desktop tiene un valor y los ArcGIS de las extensiones tienen otros valores, ¿no? Entonces, por esa razón puede llegar a ser muy costoso. Hay incompatibilidad entre versiones, puede ser lento y hay que siempre manejar el tema del licenciamiento, ¿no? Y las diferentes versiones. Ahora tenemos QGIS. QGIS es completamente de código abierto. Aquí tenemos la foto del 2.0, pero actualmente ya tenemos hasta el 3.2. Entonces, es un software bastante sencillo, funciona casi igual que el ArcGIS, tiene las mismas funcionalidades. Las extensiones aquí en QGIS no se llaman extensiones, sino se llaman plugins, que son software desarrollado por cada una de las personas de la comunidad, ¿no?
Es muy compatible con bases de datos diferentes, no solamente con Postgres, puede trabajar directamente como ustedes vieron con Postgres, pero puede trabajar también con SQL Server, con DB2, con Access, completamente en tiempo real, con SQLite. Generalmente para la web utilizan mucho SQLite porque es muy ligero y veloz, ¿no? Entonces, si ustedes solo publican, pero no manejan mucho de esto, entonces es preferible con SQLite, ¿no? Tiene unos inconvenientes igualmente que es necesaria más dedicación, ¿no? Se necesita más tiempo para generar los catálogos de objetos, más dedicación en pulir la información, en pulir los resultados. No todo viene hecho, sino que ahí es donde vienen estos pequeños códigos que trabajamos en Postgres, ¿no? Entonces todo viene así como que un poquito de lenguaje de programación. No, por ejemplo, en la versión 2. En la versión 3, no tenemos los mismos módulos que tenemos en la 2.8 o en la 2.6, ¿no? Entonces siempre hay que esperar a como que actualicen. Entonces puede ser eso un poquito limitado, no tiene la misma cantidad de flexibilidad que la GIS. Y como les dije, saber lenguaje de programación. Los lenguajes que requiere generalmente son SQL y Python. También puede servir R porque tiene una conexión con el software estadístico R que funciona muy bien y que cualquiera de los análisis que se hagan con R pueden ser realizados también en QGIS, ¿no? Entonces, la fuente de los datos, ahí tenemos, habíamos hablado un poco, los mapas en papel, la digitalización, el levantamiento de GPS, las fotografías aéreas, las imágenes y los modelos digitales, ¿no? Ahora, justamente un GIS de pronta respuesta es algo, como les dije, similar a una IDE. La diferencia es que es un poquito más sencillo, ¿no? No es tan estricta la construcción como una IDE. Entonces, ¿qué es una IDE? O una infraestructura de datos espaciales. Es un conjunto de políticas, acuerdos, normas, leyes, estándares principalmente, y normativa que permite organizar la información específicamente, de generar catálogos de objetos, generar estructura de colores, es decir, todo esto nos permite homologar la información. Entonces nos permite, por esta razón, organizar, por ejemplo, los diferentes planes, programas y proyectos, integrar la información de estos y manejar los recursos humanos con el mismo tipo de homologación de la información o estandarización. Igualmente es una homologación de tecnología, de la parte un poco financiera, porque todo se maneja principalmente en software libre, y está integrada generalmente al uso y al acceso y a nivel regional, a nivel nacional o a nivel local, que esto generalmente se llama la interoperabilidad. Significa que cualquier persona puede traer mis datos y yo puedo traer los datos de cualquier persona libremente, sin costo alguno, ¿no? Entonces, eso es lo que asegura una IDE. Entonces, la IDE tiene algunos componentes. El Instituto Geográfico del Ecuador ha establecido este formato, en el cual ellos dicen que es la IDE, son estos acuerdos entre instituciones, son estas políticas que da el gobierno nacional para definir la normativa, y está basado principalmente en los estándares, es decir, en estos como procesos, en esta normativa que permite homologar la información geográfica, y todo esto se basa todo esto regula los datos y los metadatos. Entonces aquí cada dato tiene que tener su metadato obligatoriamente, este documento extra que guarda como la bibliografía del dato. Y toda esta información debe estar presentada en un portal web de servicios donde las personas pueden explorar, acceder libremente y analizar la información, ¿no? Entonces ahí tenemos un modelo de otra institución, generalmente lo ha planteado, este es del modelo de la OGC, donde ahí dice que tenemos los actores internos, externos, los datos, nuestros metadatos. Ahí vienen los servicios, ya vamos a ver qué es, tecnología, las normas y todos estos acuerdos. Entonces, ¿qué productos yo debería subir a la web? Un servidor de mapas,
¿no? Un servidor donde se vean los mapas, como vimos. Un servicio de un catálogo de objetos donde las personas puedan consultar cuál es el código, por ejemplo, de un río, cuál es el color y demás, la estructura propiamente dicha. Pero esta estructura en realidad nos permite estructurar nuestro modelo de datos espaciales y nuestra base de datos. El servicio de nomenclator es nada más que un diccionario de términos técnicos, ¿no? Y un geoportal de la IDE en sí. Y lo de arriba son los servicios de mapas, generalmente son los WMS y demás. Ya les voy a explicar un poco más sobre qué servicios tenemos. Un navegador web y una intranet, ¿no? Entonces son un poco de condiciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo construir esto? Entonces, generalmente el geovisor o el geoportal, en la parte del que yo pueda ver el mapa, yo podría construir con Map Server. En este caso, nosotros vamos a construirlo con OpenLayers. El servicio de catálogo, generalmente se lo hace con GeoNetwork, es bastante eficiente. Yo Map Server, en el caso anterior, no me gusta mucho porque es bastante lento. OpenLayers es mucho más rápido, ¿no? El servidor de nomenclator puede ser el Degree también igualmente. Es simple, son sistemas libres y en la web donde yo subo mi catálogo y simplemente pues está disponible. El cliente web, es decir, las personas, los diferentes usuarios que ingresan, se puede construir con Map Builder. Y aquí está una arquitectura ideal, digamos así, de cómo es un SIG y cómo es una IDE. Entonces la IDE le complementa siempre al SIG. Pero como ustedes ven en la parte inferior, todos los dos necesitan esta base de datos geográfica. Sin eso no se puede publicar. Entonces nosotros tenemos siempre un geoportal que es el nodo principal, el catálogo, los topónimos y los diferentes servicios, ¿no? Y los nodos remotos son las personas que están en los diferentes lugares, países y demás que tienen publicados sus propios servicios. Entonces aquí, en los servicios que nosotros generalmente manejamos, nosotros tenemos WMS, WFS y demás. Justamente en la presentación del día jueves vamos a revisar los diferentes servicios que podríamos nosotros entregar, ¿no? GeoServer puede entregar casi todos los servicios, pero tiene algunas limitaciones, principalmente porque estas limitaciones se dan cuando yo tengo solamente un usuario desktop y no tengo un usuario empresarial, ¿no? Entonces ahí tienen alguna bibliografía, justamente, ¿sí? Y ahora lo que yo les pediría es abrir, eso es solamente una pequeña introducción, entonces ahí les había subido ahí están mis datos, entonces les había subido aquí en la plataforma. Voy a habilitar sus micrófonos para que nos puedan compartir alguna cosa. A ver, podrían habilitar sus micrófonos porque realmente no sé cómo habilitarlo desde aquí. Acá, ya lo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Hay la posibilidad de pero no de 150. En base al 10.1. No puedo entender cómo. Hay alguien que está hablando por ahí. Me dice, bueno, sí. Me dice, ¿ustedes? ¿Aló? Ya. Verá, mi pregunta era si es que había cómo trabajarlo en el 10.1. No hay cómo trabajar en el 10.1. Eso, bueno, tengo que actualizarlo. El módulo 2 podemos trabajarlo en el 1, no hay ningún problema. Pero el problema se va a dar en el módulo 5, justamente me indicaron ahora, porque las extensiones que están subidas de ArcHydro y demás extensiones funcionan del módulo 3. Ellos indican que con el 10 funcionan de maravilla. Pero como les dieron entonces les invitan a cargar el 10.6. Me indicaron que ustedes pueden descargar cualquier versión que tengan anterior, pueden descargarla y pueden cargar el 10.6 sin ningún problema. Porque la estructura
como decir, la estructura de carpetas que maneja el 10.6 es diferente a la del 10.5 o de las versiones anteriores, entonces no es la forma, pero sí hay que descargar el software. Y no se puede tener los dos, porque ahí sí lo detecta el servicio del equipo. Yo estoy en la cocina de la iglesia. Sí, yo estoy en la cocina de la iglesia. Entonces, desde que las personas que tengan desde 10.3 podrían tener acceso a las funciones, pero aún así me dijeron que a veces no se les habilita todas las funciones. Entonces sería una lástima que no puedan, en realidad usar todas las funciones que les van a... No, que me dijo, ay, dígale a mi mamá que me llame, que no tengo minutos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Daniela, ¿me escuchas? ¿Puedes silenciar los micrófonos? Voy a silenciar todos, cada uno vaya habilitando, ¿ya? ¿De acuerdo? Silencié los micrófonos, entonces la persona que quiera abrir o hablar, por favor, que habilite. Daniela, ¿me escuchas? Sí, dígame. Bien, espero que nadie interrumpa esta vez. Yo ya instalé la versión 10.6. Mi temor es si la llave tiene caducidad, porque el curso dura bastante. Y hay versiones que solo te dan un mes más o menos de prueba. No sé si la llave nos va a durar poco tiempo o durante todo el curso. No, la llave va a durar durante todo el curso. Estas son licencias compradas, adquiridas a GIS, ¿no? A Esri. Entonces, perfecto. Justamente sí, fueron adquiridas y Esri las va a tener habilitadas y con servicio y con todo el soporte hasta que se termine el curso. Excelente, yo ya lo tengo instalado, estoy listo para el siguiente nivel. Ah, perfecto, sí. ¿Alguien más que quiera compartirnos o preguntarnos algo? Me tocaría desactivar el 10.1 para poner el 10.6 para que me cubra solo el curso. Claro, sí, justamente. Habría que desinstalar el 10.1 y de ahí instalar 10.6. Ya, y en el 10.6, ¿qué análisis vamos a hacer como para que no concuerde con el 10.1? Bueno, en el 10.1 solamente, es decir, podemos hacer este módulo en el 10.1, nada más. Es decir, hasta el módulo 2. El módulo 3, el profesor tiene sus propios sistemas. Y en el módulo 4, me imagino que ya comienzan probablemente con ARGIS 10.6, pero lo que tengo entendido es que módulos 5, 6 y 7 obligatoriamente vienen con 10.6. Desde el 10.3 puede ser aceptable, como me dijeron. Sí, pero 10.1 me dijeron que no es compatible. Profe, pero mi pregunta sería, o sea, el análisis que vamos a hacer, ¿qué tipo de análisis es? O sea, si es que no es compatible, para ver si es que puedo ver si es que le desactivo o hago un respaldo del otro, porque si solo me va a durar el curso, voy a desactivar el que ya tengo. Ya. Claro, los análisis van a ser de riesgo, netamente. Es decir, tenemos los diferentes módulos, por ejemplo, en el tercer módulo vemos conceptos básicos, ahí no es tan necesario, pero en el 4 es módulo de análisis volcánico, de ceniza, exclusivamente es un modelo de análisis de ceniza. De ahí viene el 5, que es inundaciones, donde vamos a utilizar GRAS. Ah, no, el 4 y el 5 son necesarios porque ASH también necesita, ¿no? El 5 también, el 6 tiene cartografía de pronta respuesta, pero utilizando imágenes satelitales. El 7 tiene un análisis de un estudio de caso para sismología, exclusivamente para riesgo de ecosismos. De ahí tenemos amenaza por deslizamiento en el 8. Y en el 9 vuelven a tener conmigo, pero en el 9 hacemos estudios ambientales y ahí utilizamos ERE, no utilizamos ARGIS, ¿no? Tal vez ARGIS solamente... Claro, lo que pasa es que en el 10.1 igual puedo hacer el análisis de amenazas por deslizamientos, porque igual es solo con calculadora raster.
No sabría decirle porque tengo entendido que, es decir, amenaza por deslizamiento en el módulo 8, sí, pero en Claro, o los sea, necesita las extensiones. lo que pasa es que, no sé, o sea, si se va a hacer en base al de Mora, al cálculo de la metodología de Mora, sería solo ponerle lo que son calculadoras raster. No sería, o sea, tan necesario el 10.6. No, eso le digo, pero ese solamente es del módulo 8. El módulo 4 y 5 sí necesita las extensiones, ¿no? Ya, ya listo, gracias. Sí, es decir, el módulo 4 y 5 son los dos que necesitan las extensiones de ArcGIS. Exacto, estas dos extensiones de ArcGIS que son las que están en el grupo de software que se les ha cargado. Los demás módulos, sinceramente, tengo que indicarle, no sé exactamente qué. Claro, es que para movimientos en masa solo se trabaja, sería solo con los rasters, que sería geología, geomorfología, pendientes, y todo se hace. Posiblemente, Claro. pero ese es el módulo 8 y usted va a necesitar antes ya el ArcGIS. Ujú. Ya. Es decir, antes ya va a necesitar tener el GERRAS y ASH. Es decir, se planteó hacerlo en QGIS, pero el problema es que la nueva versión de QGIS todavía no sale estas extensiones, no están disponibles. Ujú. Entonces, por esa razón no fue posible. Sí. En el último módulo no, ahí vamos a manejar pura estadística, puro modelamiento matemático con R. Entonces ahí no vamos a utilizar ni siquiera ningún tipo de GIS, ¿no? Sí. Eso. ¿Alguna otra persona más? Sí, buenas noches, profe, ¿cómo está? Una consulta, respecto a este programa, ¿sí podemos seguir haciendo nuestras actividades diarias de la universidad o de nuestros trabajos de consultoría? ¿No habría ningún inconveniente al respecto? Sí, no habría ningún inconveniente al respecto. Las licencias son para que ustedes las utilicen, en realidad. Durante este periodo de tiempo, ustedes pueden utilizarla como quieran y ustedes van a tener como aproximadamente un mes para la elaboración de un proyecto. Entonces ahí se les va a dar estos dos pequeños módulos que están al final, que es de elaboración de artículos científicos y justamente la publicación. Entonces ahí ustedes tienen la libertad de aplicar a cualquier proyecto, sea algún trabajo de ustedes o sea un trabajo científico, porque ahí los mejores proyectos tienen la posibilidad de ser publicados, ¿no? Uh-huh. Ya, chévere, muchas gracias, Inge. Y se necesita software que tenga licencia para publicar. Sí. Ya, listo, gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí justamente vamos a abrir el ArcGIS, no sé si todos ya lo tenemos ahí. Vamos a abrirlo y el objetivo aquí en realidad para nosotros es generar una geodatabase, ¿no? Entonces, el trabajo del día de hoy, aparte de conocer un poco el ArcGIS, no sé si había personas que no conocían ArcGIS. ArcGIS, bueno, aquí nosotros tenemos algunas extensiones. Ahí tienen un taller número 1 donde se explica exactamente qué es el ArcGIS. Nosotros tenemos unos módulos, tenemos el ArcCatalog, tenemos ArcGlobe, el ArcMap, ArcScent, ¿no? Yo tengo lo básico. Miren, el mío es del 10.1 porque yo como no voy a trabajar esos módulos no tengo problema. Entonces yo tengo el ArcCatalog, en realidad es como un explorador de Windows. Entonces como explorador de Windows, en realidad lo que nos permite es acceder a las diferentes capas, ¿no? Porque los shapefiles, como ustedes saben, son toda una estructura de muchos archivos. Entonces es muy difícil manejarlo desde explorador, entonces tenemos el ArcCatalog para esto. Tenemos el ArcGlobe, es algo así como el Google Earth, igualito al Google Earth, ¿no? El ArcMap es como justamente la zona donde estamos trabajando ahora, ¿no? Es el manejador de la información, el gestionador de la información, entonces ese es el que abrimos, ¿sí? Y bueno, yo lo tenía abierto porque aquí en mi computadora se me demora mucho. Entonces aquí ustedes pueden ver justamente la estructura, ¿no? Tenemos aquí estos accesos, por ejemplo, file, edición,
vista y demás, todos estos son pequeños menús que tiene cada uno de ellos una función, ¿no? El de file siempre lo típico, imprimir, acceder a archivos, añadir archivos y demás. Editar, pero es editar el entorno de trabajo. Pero aquí cuando yo le hago un clic en este espacio, ¿no? En este espacio plomo, yo le puedo hacer un clic ahí y como ustedes ven me sale un grupo de herramientas, ¿no? Yo puedo ir habilitando estas herramientas para hacer diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo entre las principales o las fundamentales, yo tengo esta que se llama editor, ¿sí ven? Esta que se llama editor, tengo el Data Frames Tools, tengo este de dibujar también, ¿no? Entonces el editor es justamente este que está aquí, el que le voy a sacar en este momento, ¿sí? Este editor me permite editar las capas, dibujar las capas, ¿no? Cortar, cambiarles la geometría y demás. Ustedes, muchos de ustedes ya los manejan, son expertos. Y simplemente tenemos, por ejemplo, esta otra barra de aquí, esta barra aquí, este que se llama Tools. Este nos permite acercar, alejar. ¿Me permiten un momentito? Perdón, un momentito, me fui. Entonces, aquí ustedes pueden acercar, alejar, ustedes pueden ver todo su mapa. Entonces, tienen todas estas funciones, ¿no? Es muy intuitivo en realidad, como ven. Entonces, pero nuestro objetivo aquí es justamente crear la base de datos geográfica o la geodatabase. Entonces, para eso vamos a acceder aquí. Aquí tenemos our catalog, aquí tenemos our toolbox, está como, ¿sí? Ahí tenemos el catálogo de datos geográficos. Entonces, nosotros aquí podemos crear una carpeta, ¿sí? Entonces, vamos, sí, sería muy bueno en realidad que todos vayan haciendo en su computadora. Entonces, vamos a podemos crear una nueva carpeta que se llame ejercicio, ¿sí? En esta carpeta ejercicio podemos crear nuestra geodatabase, entonces clic derecho en esta carpeta, nuevo, file geodatabase. Entonces aquí, ¿qué diferencia tiene un file geodatabase y un personal? El file en realidad tiene una capacidad de que varias personas estén trabajando a la vez, pero aún así es a nivel de esto, no es a nivel empresarial, ¿no? La personal, en cambio, es un MDB, solamente se maneja en Access y es a nivel personal. Yo no puedo trabajar a través de red varias personas en la misma geodatabase. Entonces es más limitado. Entonces en este caso vamos a generar un file geodatabase, ¿no? Entonces ahí, en este file geodatabase es como una pequeña base de datos, ¿no? Entonces ahí le podemos poner ejercicio. ¿Sí? Yo les voy a abrir aquí, les he creado un taller que les subí también, que ustedes tienen acceso. Entonces, en este taller, ahí estamos trabajando con un catálogo de objetos, ¿no? Entonces, ustedes probablemente en sus países también tienen un catálogo de objetos. Entonces, aquí justamente, bueno, aquí tienen algunas características de qué son las Head File Geodatabase. Ustedes aquí pueden ver que, aparte de estas dos, cuando yo tengo un ArcGIS Server, yo puedo acceder al ArcGIS Pro, que viene a ser el desktop. Puedo acceder a una Geodatabase Workgroup, significa que ya trabajo en tiempo real, ya con bases de datos, tiene una velocidad mayor. Y la empresarial, que ya es realmente un trabajo en tiempo real, dos personas editando el mismo objeto, por ejemplo, así ya existen versiones y todo este tipo de capacidades demás, ¿no? Pero depende de la licencia que yo tenga.
Entonces aquí, en una geodatabase generalmente yo manejo subtipos. Manejo los atributos, los dominios, las relaciones de clase y archivos adjuntos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que aquí sí yo les he planteado un modelo de datos, ¿no? Un modelo de datos exclusivamente para medir el riesgo, con la visión de que tenemos la vulnerabilidad y tenemos también los desastres, ¿no? Entonces, bueno, esa es una estructura exclusivamente, pero con ese modelo de datos que les he planteado ahí, entonces yo he bajado el catálogo de objetos del Ecuador y ahí ¿qué nos dice? Que el catálogo de objetos, por ejemplo, el objeto llamado edificación se encuentra dentro de infraestructura, ¿no? Pero infraestructura para nosotros en realidad es el dataset, ¿sí? Ya vamos a ver, es decir, infraestructura es como un marco grande y edificación es el objeto espacial. Y este código que vemos acá es el código del nombre, porque nosotros no generamos a través netamente del nombre propiamente dicho, sino todo lo manejamos codificado, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver toda la estructura y aquí se ve el detalle, ¿no? Tenemos las coberturas base, como ustedes vieron arriba, tenemos infraestructura, nuestro dataset y nuestro objeto espacial, tenemos este de aquí, ¿no? Entonces vamos a generar justamente eso. Ahí tenemos nuestra base de datos. Entonces nuestra base de datos se va a llamar, en este caso, se llama coberturas base, porque así se llamaba el grupo, tendríamos que hacer. ¿Se acuerdan? En Postgres teníamos como un pequeño grupito. Entonces, ese es el grupo que vamos a generar aquí, ¿no? Entonces aquí cambiamos de nombre y ponemos coberturas base. ¿Sí? Hacemos clic derecho y vamos a crear un dataset. El dataset es como características similares de objetos, ¿no? Entonces todos estos objetos que son similares se agrupan en sí mismos o que tienen una temática similar o un funcionamiento similar, ¿no? Tienen que tener siempre algo en común. Pero en el caso, mi catálogo de objetos ya me dijo que estaban siempre juntos. Entonces yo cumplí con mi catálogo de objetos. Entonces aquí se llama infraestructura para mi caso. Tenemos siguiente. Aquí tenemos la proyección. Yo escogí esta porque esta obviamente es la proyección de todas esas capas y en la que yo voy a trabajar. Siguiente y termino. Ahí tenemos mi dataset. Ahora, en este marco nosotros podemos generar, por ejemplo, un feature class. Entonces, un feature class ya es el objeto espacial propiamente dicho. Aquí también yo puedo generar las relaciones entre las tablas diferentes. Yo puedo generar, por ejemplo, un modelo de terreno, puedo generar una red topológica, ¿no? Puedo generar una red geométrica, perdón. Puedo generar una topología. Puedo generar, por ejemplo, el parcelamiento y las redes geométricas también, ¿no? Entonces, aquí yo en este caso voy a coger lo más simple, que es el feature class. Y ahí vamos a tener nuestro objeto, ¿no? Entonces, según nuestra estructura, decimos que este objeto edificación está codificado con este nombre, ¿no? Entonces, todo lo manejamos codificado. Entonces aquí lo manejamos, aquí el código, y aquí le vamos a poner el nombre real, edificación. ¿Sí? Le pongo con tilde y todo. Si yo manejo una escala muy local, entonces puedo manejar como polígonos o si no, como puntos. ¿Sí? En este caso voy a dejarlo como puntos porque en mi catálogo son puntos. Siguiente, siguiente. Y aquí yo puedo ya generar mis campos. Mis campos son mis atributos, es decir, son las columnas de mi tabla, ¿no? En este caso, ustedes aquí, acá más abajo, ustedes tienen el procedimiento, ¿sí? Y aquí yo tengo justamente las tablas, ¿no?
Entonces tengo código, por ejemplo, en este caso, esta infraestructura va a ser educativa, digamos así. Entonces, código educación, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser un short integer, es decir, un entero corto, ¿ya? En este caso, el alias, es decir, el nombre, como le voy a llamar coloquialmente, va a ser código, por ejemplo, en este caso cambiémosle para que sea código de edificio, ¿sí? Entonces puede ser nombre, edificio, ¿no? Entonces un texto, aquí le voy a poner el nombre real, nombre de edificio. Y voy a ponerle acá, por ejemplo, tipo edificio. Entonces ahí yo voy a ponerle, no le voy a poner un texto porque vamos a crear dominios y subtipos. Entonces para esto vamos a crearle un short integer, un código simplemente, ¿no? Y vamos a ponerle uso de edificio. Igualmente va a ser un código. Vamos a ponerle aquí el alias, que sería tipo de edificación o de edificio. Y uso de edificio. O uso simplemente, dejémoslo así, ¿no? Entonces yo tengo ahí estos campos ya creados, ¿sí? Aquí yo puedo decir en el código que nunca sea nulo, ¿sí ven? Entonces le pongo no. ¿Permite valores nulos? No permite. Siempre tiene que tener un valor. ¿El nombre permite valores nulos? No. Y tiene un valor por defecto, es decir, cuando yo abro mi tabla, me va a salir ya con un valor. Y este valor va a ser sin nombre. ¿Sí? Tipo, sí puede tener valores vacíos. Y el valor por defecto va a ser sin tipo, digamos así, ¿no? En este caso, el uso sí puede tener valores nulos y va a ser sin uso en el caso de que no, es decir, por default, ¿no? Entonces termino y yo ya he creado mi tabla, ¿no? Yo he creado ya mi primer objeto, digamos así. Entonces aquí lo vemos. Si nosotros ingresamos a nuestra tabla aquí, entonces ahí pueden ver ustedes que ya lo tenemos generado. Ahora, ¿qué pasa si yo edito esta tabla y genero un punto? Entonces aquí nosotros, por ejemplo, podemos generar, ¿no? Entonces podemos editar para coger el objeto propiamente dicho. ¿Sí? Y si ven, cuando yo generé el punto, ya me sale como un valor por default de aquí, me sale que estos sí pueden ser nulos, ¿sí? Y el código de edificio me salió 0, porque yo ingresé ese dato como por default, ¿no? Entonces yo voy a cerrar esta edición, le pongo que no me guarde, porque voy a seguir editando esta cobertura, le voy a quitar de aquí, ¿sí? Voy a volver acá. Y en este caso, yo le voy a coger acá en propiedades. Y ustedes tienen aquí en estas pestañas, tienen por ejemplo los campos nuevamente donde pueden volver a editar y los subtipos. Entonces los subtipos significa que es de algún tipo, ellos van a tener como diferentes categorías, digamos. Entonces, por ejemplo, tipo de edificio. Entonces los edificios pueden ser, por ejemplo, en este caso va a ser 1, hospital, ¿sí? 2, escuela. Puede ser 3, institución pública, ¿sí? Supongamos que tengo y otro 4, vivienda. Tengo estos 4 tipos, entonces perfecto, le pongo aplicar, significa que ya en este de aquí, tipo edificio, siempre van a aparecer estas opciones para que yo las coja y yo pueda ir editando. Voy a poner que como por default siempre coja que va a ser vivienda, ¿sí? Ahora, los dominios. Yo puedo modificar estos dominios y puedo modificar exclusivamente en referencia, por ejemplo, al uso de edificación. Este yo ya lo tengo porque es mi subtipo principal,
pero los dominios me permiten modificar cualquiera de estos, me permite dar opciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo uso de edificio. Entonces, uso edificio va a ser mi primer dominio, en el cual yo doy una descripción que se llama uso del edificio o tipo de uso del edificio, ¿no? Entonces aquí yo le puedo cambiar porque este tipo de uso de edificio que yo creé era un short integer, es decir, un entero corto, y es de tipo código, ¿no? Le voy a dar diferentes códigos. Entonces el uso del edificio, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo este, perfecto. Ya, le pongo aplicar. Perfecto. Entonces, cuando le pongo aplicar, ya se habilita para que yo vaya ingresando los códigos. Entonces, uno, para este uso del edificio, va a ser, por ejemplo, uso activo. 2, va a ser uso deshabitado. ¿Sí? 3, va a ser abandonado, por ejemplo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces son como las categorías para este de aquí. Es decir, similar a lo que hicimos acá. Pero la diferencia es que ellos siempre van a ir como en conjunto, digamos así. Entonces esto guarda la integridad de mi geodatabase y hace que mi información vaya de manera más organizada, ¿no? Pero todo esto se basa en el catálogo de objetos que yo tengo. Entonces pongo aplicar, pongo aceptar, acepto. Y ahora, ¿qué va a pasar cuando llamo este objeto acá? ¿Sí ven? Tengo primero mis categorías, mi subtipo. Mi subtipo es el con el cual siempre yo voy a ver estas categorías. Si yo pongo editar y cambio las formas de aquí, de estos colores y demás, por ejemplo, aquí pongo estar editing, y voy cambiando este como que fuera una escuelita, por ejemplo, aquí, ahí. Este hospital igualmente le doy una categoría y demás. Sí, institución pública, simplemente le hago un así. Y una vivienda le puedo poner un cuadradito amarillo, ¿ya? Entonces yo puedo ya definir estos de aquí. Yo lo guardo y ya se va a guardar automáticamente y va a mantenerse. Ahora, ¿qué pasa con estos de acá? Entonces si yo abro mi base de datos, y si yo veo acá en tipo de edificio, por ejemplo, pongo esto editing, ¿de acuerdo? Voy a poner esta editing y voy a crear un objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, genero una escuela. Listo. Si ven que automáticamente ya cogió escuela, porque yo cogí escuela. Ahora, ¿qué pasa si cojo un hospital? Automáticamente se ha llenado ya la información, ¿sí ven? Sin que yo la llene. Y aquí en el uso, yo ya puedo ir llenando todo este de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, así yo un poco ya guardo integridad, yo ya guardo las características en sí de mi información, cumplo con mi catálogo, y eso más no tengo que estar buscando cómo poner el nombre, porque muchas veces la parte de tipeo me genera muchos errores en la base de datos. Entonces yo evito eso cuando yo manejo de esta manera netamente lo que vendría a ser la geodatabase, ¿no? Entonces, esto es todo sobre lo referente a geodatabases. Entonces, yo les invito a que revisen. Voy a poner un manual un poco más extendido sobre geodatabases, donde ustedes pueden ver la manera como se hacen, por ejemplo, los diferentes índices raster, también, por ejemplo, cómo ustedes pueden añadir objetos como fotos y demás, ¿no? Entonces, eso es bastante útil cuando a lo menos publicamos. Por otro lado, también el tema de las relaciones, nosotros lo vamos a ver en la próxima videoconferencia el día jueves, y ahí vamos a revisar justamente esta parte de las relaciones. Yo he subido un video a la plataforma, ¿sí?
en donde aquí en material extra de estudio ustedes pueden ver otros ejercicios de PostGIS para que practiquen las personas que querían manejar más PostGIS. Y aquí está un material, un tutorial, es un video que nos enseña cómo manejar las relaciones en Postgres, ¿no? Entonces el jueves que vamos a tener en la videoconferencia, ahí vamos a revisar las relaciones en ArcGIS y las relaciones en Postgres, ¿no? Los dos tipos de relaciones, y vamos a hacer toda la estructura para ver cómo se eleva la información a la web. Para esto, finalmente, simplemente, yo les invitaría, les voy a subir un taller sobre el geoprocesamiento de análisis espacial. Es un taller muy pequeñito. Como vamos a tener bastante avance en realidad en la parte del manejo de los riesgos, este taller está enfocado, como ustedes pueden ver, hay todos los tipos de riesgos. Este taller está enfocado exclusivamente en medir la vulnerabilidad, no el riesgo, ¿sí? La vulnerabilidad social, la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad económica, ¿no? Así como les he mostrado aquí en este taller, si ustedes tienen acá, en este modelo, ustedes tienen aquí, estos son los riesgos y esto es ligado a la vulnerabilidad. Entonces nos vamos a enfocar en la vulnerabilidad, que es algo que normalmente no hacemos. Entonces ustedes aquí tienen estas tres vulnerabilidades, ¿no? Que generalmente es ligado a la parte económica, social y demás. Y todo lo que son procesos geodinámicos, las capas que se van a subir son ya trabajadas, ya son resultados, ¿sí? Entonces, con el objetivo de que obtengamos un solo modelo y con ese modelo, esos resultados de ese modelo serán los que se suban al geoportal, ¿no? El trabajo final que tendremos para esta tarea exclusivamente es que cada uno tiene que generar su geoportal, ¿sí? Y la tarea será enviarme el link con su geoportal. ¿Cómo les quedó su geoportal? Con las capas que ustedes quieran subir. Si quieren subir estas y si quieren subir algunas más. Ahí les pondré unas pequeñas condiciones, pero son muy simples y ese es el ejercicio total de este módulo, ¿no? Las personas que tengan alguna deficiencia en ArcGIS, por favor comuníquense para darles todo el soporte y que podamos el día jueves todos trabajar al mismo nivel, ¿no? ¿De acuerdo? Y también el jueves revisaremos QGIS, porque en QGIS necesitamos generar toda la simbología para que esa simbología se pueda subir a la página, a la parte web, ¿no? Eso es todo. ¿Y tienen alguna pregunta? Este video lo van a poner en la página para volverlo a repasar. Sí, lo vamos a poner en la página igualmente. Ah, bueno, sí. Hoy mismo. Sí, bueno, tengo un inconveniente que se demora muchísimo en procesarse el video y subirse a la página, pero voy a intentar que sea hoy mismo o mañana en la mañana, porque el otro video tengo un inconveniente y no lo he podido subir. Y por favor, es para repasar con más detalles. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, Carlos. ¿Cuál es la diferencia entre un Future Class y un Shape? Siempre que cada vez que hago alguna herramienta en el Toolbox me sale como resultado un Future Class y luego le puedo exportar a Shape. ¿Pero cuál es la diferencia entre los dos? No lo tengo muy claro. El Feature Class es un shapefile que está dentro de la GeoDatabase. Cuando no tengo, es decir, es un shapefile en sí. Un Feature Class es un shapefile, pero cuando yo le guardo ese shapefile en la GeoDatabase se viene a llamar Feature Class. Ajá. La diferencia es el Feature Class, un pequeño detalle. Ustedes, a ver, abrámoslo en el otro archivo que tengo aquí. ¿Sí? A ver, lo voy a hacer un poquito más chiquito. Aquí, no, a ver, un momento. Aquí, voy a abrir esto. Aquí usted, por ejemplo, déjeme ver, aquí yo tenía uno generado. ¿Sí? Listo, aquí yo tenía estos de aquí. Entonces tengo, por ejemplo, Feature Class, ¿no?
Si ve que los feature classes se pueden generar fuera de los datasets, pero los datasets se hacen en realidad con el objetivo de organizar la información. Es como el modelo de bases de datos que habíamos hecho en PostGIS, igualito, idéntico, ¿no? El feature dataset es ese como cuadradito que yo le ponía para agrupar, y los objetos espaciales son los feature class, ¿sí? Las tablas propiamente dicho. Entonces aquí usted tiene, pero el feature class puede ser línea, punto y polígono, pero yo tengo otro tipo de geometrías como el multipunto. Significa que cuando yo tengo un muestreo, yo puedo grabarle como multipunto y cada punto podría tener su propio dominio y su propia tabla añadida y sus propias relaciones. Entonces tiene un poquito más de flexibilidad, ¿no? Igual el multiparche es cuando yo tengo una cobertura, por ejemplo, un polígono y yo le quiero rellenar con muchas líneas y supongamos que cada una de esas líneas va a tener un dato, entonces ahí es este caso. Entonces generalmente el teselamiento viene a ser un multiparche. La dimensión son unas bases de datos justamente solo con la dimensión, son tablas, no son objetos propiamente. Y la anotación, como ustedes saben, son los labels, nada más, ¿no? Entonces yo puedo grabar los labels aparte y tenerlos aquí ya preorganizados. Entonces el feature class tiene más opciones porque en el shapefile solo puedo tener polígono, línea o punto, no puedo tener más. Y sí, en las geodatabases yo puedo exportar a shapefile y el shapefile es el que yo trabajo en QGIS, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa, en QGIS me salió un mensaje abajo que hay una última versión para bajar. ¿Me la puedo bajar o su trabajo con la que se dio para el curso? ¿O no? Mejor no la actualizo. No, mejor no. Esa versión, el 3, mantengamos el 3. Porque lo que pasa es que cada uno tiene una actualización diferente y a veces hasta vienen con una vista diferente. Entonces, como estamos trabajando Postgres, tal vez yo les doy el manual justo con ese, pero ese otro tiene algo medio especial y ahí va a ser difícil poder entender. Sí. ¿Alguien más? Cuando hablé al principio, cuando hablé de ver este video, es la presentación entera, ¿cierto? Lógicamente se la van a subir para repasarlo otra vez, eso es lo que me decía. Sí, el video y está la presentación, igualmente está el documento de PDF, también está subido. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, muy gentil. ¿Alguien más? ¿Sí? El manual de geodatabases lo voy a subir. Es muy importante que tengan mucho cuidado con ese manual, porque ese manual es el manual para certificación, ¿sí? Entonces ese manual nos han entregado, pero nos han pedido que ustedes no lo distribuyan abiertamente, porque es el manual de certificación. Es decir, las personas estudian ese manual para la certificación, ¿no? Es muy fuerte, tiene ejercicios, es muy, muy bueno para estudiarlo, para revisarlo, si quieren ser unos expertos en geodatabase, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Entonces, perfecto. ¿Alguien que tenía algún inconveniente con Postgres que me había indicado que quería hacer alguna consulta? ¿Sí? ¿No? ¿Todos ya logramos manejar el Postgres? No. No, todavía no, pero le molesto a su Skype. Ya, perfecto. Sí, un pequeño detalle nada más en PGAdmin, ¿no? Hay algunas personas que intentaron ingresar por el Shell. Entonces, las personas que intentaron ingresar por el Shell, pero como han cargado muchas veces el ArcGIS, han creado varios usuarios. Entonces, lo más fácil es que hagamos simplemente un doble clic aquí. Y ahí nos va a salir una ventanita con la contraseña.
Entonces ingresamos la contraseña ahí y le ponemos que se guarde la contraseña. Ahí nunca más va a volver a pedir. Entonces, ahí van a poder ingresar por el SQL Server, por el shell directamente, ¿no? Sí, entonces de manera directa siempre. Entonces, A mí el SQL no me deja escribir la contraseña. No sé por qué. Pero hagámosle desde el PGAdmin, así como estoy indicando. Sí, sí, leí. Yo no sabía que me habían dado un día más, entonces ayer estaba acabando. Entonces, pues sí le hice desde la otra aplicación. Ya, pero lo importante, es decir, puede ser que usted no ingresó contraseña y simplemente le da un enter y ya le va a ingresar. Sí, puede ser esa una función. Por el apuro, me olvidé para convertirle a PDF, no que le subí en Word, no hay problema. No hay problema. Sí, en el metro me acordaba. Ahí tenemos una mano levantada. Dígame, Benny. ¿Aló? Aló, sí, Benny, dígame qué resulta. No, es un gusto saludarte. Buenas noches. Es que tuve un problema en mi país y entonces la energía eléctrica, pues hace algunos minutos comenzó a activarse y entonces creo que me he perdido unos buenos minutos de toda la conferencia y sigo haciendo algunos ajustes porque como aquí el internet es privado, entonces y me imagino que las conexiones en la sede donde está la empresa que distribuye este sonido y esta señal, pues tiene problemas, entonces consecuentemente a mí me los genera. Pero bien, como usted dice, pues que los va a poner ahí a la disposición de todos y todas. Entonces yo posteriormente me voy a poder poner al día, pero qué pena. No, sí, vamos a subir el video y más que todo la última parte es fundamental, que veamos la parte de las geodatabases, ¿no? Eso es importante, es muy útil a lo menos para su trabajo y en el trabajo posterior que van a hacer con los profesores va a ser muy importante y muy útil. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, con esta conferencia ya vamos a tener la oportunidad del procesamiento, análisis vectoriales, análisis de vectoriales y raster, construcción de herramientas, modelación espacial. Sí, justamente, es decir, el día jueves lo que tenemos nosotros es la construcción del modelo, ¿no? El jueves de esta semana. Sí, el jueves de esta semana, ¿no? Ok. Como les indiqué, el modelamiento no va a ser de riesgos, porque ustedes ya van a estudiar cada riesgo con muy a detalle, ¿no? Entonces va a ser de la vulnerabilidad. Entonces ahí vamos a aplicar tablas estadísticas sacadas del censo. A través de Excel. Sí, vamos a hacer un análisis de componentes principales. ¿Sí? Vamos a hacer también un análisis viendo los diferentes tipos de, por ejemplo, de servicios básicos, de edificaciones y demás. Donde ustedes van a darse cuenta cómo funciona este tipo, por ejemplo, una de las herramientas de ArcGIS, ¿no? Que es esta de análisis de componentes principales, porque después ustedes van a utilizar otras más y netamente, exclusivamente para construir vulnerabilidad. Para que ustedes digan, bueno, estos son los lugares donde yo tengo infraestructura, donde yo tengo servicios, donde yo tengo pobreza, donde yo tengo, por ejemplo, personas con graves enfermedades, cosas así, ¿no? Entonces, donde ustedes identifiquen su población vulnerable o su infraestructura vulnerable. O población de alto riesgo. Claro, con los modelos de ceniza y demás, ustedes ya pueden unirlos y decir, bueno, a ver,
Yo tengo una población vulnerable aquí y tengo un riesgo de ceniza acá, ¿no? Entonces, si yo tengo problemas respiratorios muy altos en un lugar, evidentemente ahí yo debería tomar acción, ¿no? Entonces, sí, justamente este módulo está enfocado en construir el modelo para vulnerabilidad. Tal vez los profesores después les den otros modelos más sencillos en vulnerabilidad, pero aquí lo que hacemos es tratar de que ustedes vean todas las variables de vulnerabilidad posibles y las diferentes herramientas de análisis espacial, ¿no? Sí. Es importante que para el día jueves revisen la presentación. En la presentación se da algunos conceptos básicos sobre análisis espacial, como CLIP, como de geoprocesamiento y de análisis espacial, ¿no? Exclusivamente. Entonces, es importante que comprendan muy bien cómo funcionan estas herramientas de geoprocesamiento. Sí. Sí. De ahí lo que se va a dar es los criterios exclusivamente para que ustedes sepan, bueno, yo tengo escuelitas y qué herramienta puedo usar para demostrar el nivel de influencia en las escuelitas. Pues, por ejemplo, en este caso va a ser distancias euclidianas, ¿sí? Entonces, pero por ejemplo, si yo tengo en este caso otro tipo de infraestructura, por ejemplo, de casos lineales y cosas así, ¿qué otro tipo de procesamientos podría usar? Una pregunta finalmente, y disculpen mi atrevimiento, pero como les digo, yo hace poco me comuniqué, es más, estoy a través de mi teléfono, utilizando el internet de mi teléfono, conectado a la computadora, no estoy directo con la empresa, bueno, etcétera. Entonces, pero para este segundo módulo, va a ser necesario hacer levantamientos con GPS del área geográfica que vamos a estudiar para ir haciendo el trabajo. Se les va a dar la información, se les va a dar la información y se les va a dar el taller estructurado para que ustedes lo vayan siguiendo, ¿no? Y generen el producto final. Y después de eso, con los productos finales que se generen, ustedes subirán esos productos a la plataforma web que también se les indicará cómo funcionan y cómo son, ¿no? Es decir, la idea es que cada uno de ustedes haga su plataforma web, su propia plataforma web, ¿sí? Entonces, su trabajo final es ese. Entonces, el objetivo en sí es que con los datos ya trabajados en sí, ustedes generen su modelo y ustedes generen su plataforma web. Porque por supuesto que si el modelo en determinado momento está un poquito malo, ustedes nos van a ayudar. Sí. Sí, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Nos decía que estaba ya el video para el taller 4. Estaba ya el video en la plataforma, ¿no? Bueno, el video, pero del módulo 1. Ah, del módulo 1. No, del módulo 1 no se hizo video para el taller 4, es solamente el taller. Lo que pasa es que en ese mínimo es similar al taller del día jueves. Entonces, por esa razón, no se hizo video, hay solamente el documento del taller. Sí. Sí, solamente el documento aparece. Sí, exactamente, sí. Pero es que es bueno la explicación porque uno le va dando seguimiento y hay algunas veces, por ejemplo, profesora, que ustedes hacen ciertas cosas que ustedes ya las tienen montadas, entonces algunas veces... O sea, en el video sí creo que es como que uno va viendo qué herramientas están utilizando. Entonces, para mí siempre es más fácil un video porque puedo ir viendo todas las herramientas. Exactamente. Sí, verdad, eso es verdad. Pero sí, justamente es que este tema se va a reforzar un poco ahí, porque ahí es donde vamos a ir al QGIS a hacer nuestra simbología y vamos nuevamente a conectar con Postgres y vamos a subir mediante Postgres. Sí, entonces, es decir, este proceso va a ser recurrente en este módulo también. Ajá. Es justamente ese último proceso va a ser recurrente. Por eso es que eso no se dio tanto énfasis porque es recurrente en este módulo, entonces
es exclusivamente como una introducción nada más, ¿sí? Ajá. Bueno, y todavía no han ido las luces. Pero bueno, No, vamos mucho. a ver si lo hago. Vamos a ver, ya voy a ver si hago un video que... Sí, porfis, es que... Claro, sí, es que es más fácil, o sea, cuando yo en la primera no le chequeé muy bien los tutoriales del PDF, porque a veces como uno está trabajando y como yo trabajo también en otros lados, no alcanzo a leer todo. Entonces después me entero que ha habido deber. Y después de full tiempo yo así deber y no sabía de qué era. Entonces como que digo, cheta, ¿y ahora cómo lo hago, no? Entonces después veo el video que lo habían subido, entonces ahí ya pude ver más o menos las relaciones que tenían con el trabajo y cómo funcionaba en sí, pero ya viendo el video. Bueno, claro, el video del taller 1 y 2 está subido, igual del 3. Es decir, está subido en el 3, está casi el 4 también. Es decir, se dice están bastante rápido ahí. Sí, porque el taller del 4, eso digo, es como una introducción nada más a este nuevo módulo, ¿sí? Pero como lo trabajamos con ArcGIS, por esa razón mi énfasis es estos días, ArcGIS hasta que todo el mundo esté igualito, ¿no? Sí, claro, o sea, sí, es interesante lo del 10.6, pero el problema es que como no se tiene la licencia, si desinstalo con el que trabajo todo este tiempo, va a ser un poquito complicado después para nosotros, porque es un programa que ya tenemos ya bueno, la licencia lo van a tener hasta, es decir, estos meses hasta que termine el curso lo van a tener, ¿no? Y bueno, no, claro. No va a cambiar muchísimo, no cambia muchísimo. Es decir, la geodatabase es la misma geodatabase, los shapefiles van a seguir siendo igual. O sea, por eso más o menos quería ver si es que el 10.1 trabajaba igual que el 10.6, entonces no habría ningún tipo de complicación. Sí, trabajan idéntico, lo único que cambia es que estas extensiones aumentaron de funcionalidades en el 10.6, es decir, tienen más funcionalidades y aumentaron la extensión, unas extensiones, entonces por esa razón es que es necesario tener, como me dijeron que desde el 10.3 se podía, pero desde el 10.6 es lo óptimo, ¿no? Si tienes 10.5 igual, es decir, puedes... No, yo trabajo con el 10.1. 5 podría, es decir, se maneja todo, digamos así. Pero el 10.1 carga las extensiones, pero no se abren bien. Ese es el problema. Pero de ahí el ArcGIS, las geodatabases, todo es idéntico, es decir, todo funciona idéntico. No es como el ArcGIS Desktop ni como el ArcGIS Pro, no, eso es muy distinto. No, a estos son idénticos, ¿no? Estos son... Sí. Bueno, ¿qué hora es en este momento allí en Bolivia? Son las 8:53. 7:53, 8:53. 8. Ajá. 8. Ajá. Sí, para Honduras, Tegucigalpa tenemos, a ver, sí, una hora de Una hora. Son las 7:53. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, me siguen comunicándose, me avisan si tienen algún inconveniente, voy a ver si extiendo un poco más de tiempo. Entonces, para el módulo 1, que resultó un poco complicado, pero tratemos de terminarlo hasta el día jueves lo más pronto posible. ¿Listo? Okay. Listo. Gracias. Muchas gracias a todos, que tengan una linda noche, ¿no?